¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Lindo verles. Dios les bendiga. Hay algunos que por primera vez los veo aquí. Bienvenidos. Y lindo conocerles. Y hay otros que nos conocemos de hace tiempo. Es una noche especial. Semana Santa es un tiempo especial para los cristianos, es un tiempo especial para los que necesitan y buscan a Dios. De tal manera que mañana, 20 horas, y el domingo, 19 horas, cerramos esta serie de reuniones. Usted puede llevar las últimas invitaciones que allí quedan disponibles para poder hacerlo. Semana Santa nos transporta en el tiempo. Las escenas vividas en la historia del Señor Jesucristo navegan por los siglos y llegan hasta nosotros. Pareciera que en muchos sentidos la Semana Santa es contemporánea. He decidido hablar en esta serie de reuniones que comenzamos el domingo sobre los grandes personajes de la Semana Santa. Uno puede hablar 30, 40 temas y no agotarlos. Y pensando en esos personajes, el domingo pasado hablamos acerca de Pedro. Y fue interesante descubrir en Pedro distintas facetas humanas que de alguna manera también nosotros tenemos. Cuando uno habla de Pedro, lo más relevante que viene a la mente vinculado a la Semana Santa es la negación de Pedro. ¿Quién no sabe del canto del gallo? ¿No es cierto? Pero yo quiero tomar lo último que dijimos el domingo para después incursionar en el segundo personaje de la Semana Santa. En Lucas, donde se relata la negación de Pedro, se dice que mientras que el Señor Jesús fue aprehendido por el sacerdote y los religiosos y su gente, le siguió Juan y le siguió Pedro. Y se entremezclaron con la gente que simpatizaba con el poder religioso de aquel tiempo. Primero lo va a negar, versículo 57. Pero Pedro negó diciendo: mujer, no lo conozco. Preste atención a los tiempos. Verso 58, estamos en Lucas 22. Un poco después, no se menciona cuánto, pero podían ser 20, 25 minutos. Un poco después de aquella primera negación, viéndole otro, le dijo: tú eres de ellos. Y Pedro vuelve a negar a Jesús: hombre, no lo soy. Y en el 59, después de esta segunda negación, aparece esta descripción que hace Lucas, que era un historiador muy meticuloso, como una hora después. Otro afirmaba: verdaderamente este está con él porque es Galileo. Y entonces negó por tercera vez Pedro y cantó el gallo. Es interesante esto y lo quería tomar como una introducción a la charla de esta noche.
Porque Pedro tuvo, entre la primer negación y la última, alrededor de 2 horas de tiempo para reflexionar. Pudo haber detenido después de la primera su reacción, después de la segunda, y tuvo 1 hora más. Sin embargo, las circunstancias lo arrastraron a la tercera negación. Pero luego se arrepintió, lloró amargamente y Dios lo perdonó y lo transformó. Ahora entramos en el segundo personaje de la Semana Santa. Antes le presento al tercero, mañana, Pilato. El domingo por la noche, el Señor Jesucristo. Ahora, Judas Iscariote. Gran personaje de la Semana Santa. Y quisiera que usted abra su Biblia, si tiene facilidad en mirar y pensar en lo que uno habla, hágalo. Si no, escuche para no perderse. Así que tiene las 2 opciones. Vamos a presentar a Judas en sociedad. Mateo 26, 1 al 5. Mateo 26, 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Este es un título que se le daba a Jesús, el Hijo del Hombre. Quiere decir que ya Jesús estaba preparando a los discípulos. En 2 días moriré en la cruz por el pecado del mundo. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en la casa del sumo sacerdote y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero no lo querían hacer en la fiesta para no hacer alboroto en el pueblo. 14 al 16, siempre capítulo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Uno de los 12. Eso significa claramente que era uno de los discípulos. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré a Jesús. Y ellos le asignaron un precio, 30 piezas de plata, si nos entregas a Jesús. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué tremendo. Qué personaje siniestro, Judas. Luego viene el pasaje, ya jueves en la noche tarde, donde el Señor Jesús participa de aquella última cena con los discípulos de la Pascua. Entonces, ahora Jesús dice, versículo 21, todos comían, estarían hablando del significado de la Pascua que se remontaba a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, momento histórico para el pueblo. Pero Jesús corta el aire con lo que dice. Escuche. Mientras comía, Jesús dijo:
uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo dice el Señor esto? Sí, sí. Uno de ustedes que está comiendo aquí en la mesa me va a entregar en pocas horas. Entonces, cada uno de los discípulos empiezan a cuchichear, ¿no? ¿Qué debe decir? ¿Vos entendiste lo que es? No, es cierto, dice Jesús. Tal cual lo dije. Y cada uno se pregunta, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y el otro que está enfrente, ¿soy yo, Señor? Y el que está atrás de la mesa, ¿soy yo, Señor? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué cada uno de los 12 se preguntó, ¿soy yo, Señor, el que te va a entregar? Porque se veían limitados, porque sabían que como seres humanos podían fallarle a Jesús y podían entregarle y traicionarle, como luego hizo Judas. De lo contrario, no era necesario que preguntaran, ¿soy yo, Señor? ¿Por qué surge la duda? La duda surge al mirarse interiormente y ver sus propias miserias y debilidades, como aquellas que tenemos nosotros. Entonces se entristecieron en gran manera y Jesús dice, versículo 23, nunca lo nombra Judas, pero sí da señales inequívocas de quién será, aunque ninguno interpretó lo que dijo Jesús. Obvio, solo Judas, con su silencio. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Simple, sencillo. ¿Quién metía en el plato del Señor la mano para comer? Judas. Pero no se dieron cuenta, no interpretaron. Entonces, Jesús añade, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, Jesús, es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? No dijo, soy yo, Señor. Bajó el perfil. Lo ubicó donde siempre estuvo Jesús para él. Nunca fue el Señor. Fue nada más que un maestro religioso. ¿Soy yo, maestro? Y Jesús le responde. No lo nombra, pero le dice, tú lo has dicho. Nadie se percata porque nadie podía dudar que esto pudiera ser realidad. Otro evangelista añade que cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, los discípulos lo interpretaron, como él era el tesorero del grupo, interpretaron que tenía que ir a comprar algo para completar en la comida que estaban disfrutando. Entonces la mente de ellos no captó lo que Jesús realmente estaba enseñando. Luego viene el arresto de Jesús. Mismo capítulo 26,
Ahora versículo 47. Ya pasó el Getsemaní, tiempo de oración, el sufrimiento emocional. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, tal en un jardín en las afueras de Jerusalén, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, Judas, les había dado a los soldados y a los religiosos una señal. Estaba oscuro. Era difícil descubrir la silueta de las personas. ¿Cuál era la señal? Un beso. Un beso. En el griego tiene más fuerza que en el castellano. Un efusivo beso. Se acerca, entre medio de las sombras del lugar, se acerca a Jesús y le besó. Entonces Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Se acercaron todos y lo prendieron y lo llevaron. Lo había traicionado. Hay un proverbio que me encanta que dice: fieles son las heridas del que ama. Jesucristo en la cruz, fieles son. Pero importunos los besos del que aborrece. Judas, el traidor. Bien, capítulo 27. El amanecer del día viernes. Legalmente Jesús es condenado, aunque ilegítimamente. Fíjese, venía a la mañana todos los principales sacerdotes, todo lo ilegal que hicieron en la noche, ahora le tienen que dar un manto de legalidad y lo entregan a Jesús a la muerte, y se lo entregan atado a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, mire lo interesante, yo lo llevo por la secuencia de lo que dice la Biblia para que usted después pueda entender la charla. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces tomó las 30 piezas de plata, las tira al piso. Qué triste. Salió del templo, fue y se ahorcó. Y se ahorcó. Qué triste final el de Judas. Pero finalmente es lo que eligió, lo que decidió realmente hacer. Más adelante, en la charla, vamos a descubrir que dentro de las propias grietas del corazón de Judas, que nunca se había convertido realmente a Jesucristo, está la acción de estos siniestros personajes religiosos, pero hay una acción diabólica tremenda. El diablo entró en Judas. Y Judas llegó a ser la voluntad del diablo. Y el diablo lo destruyó. Es una síntesis. Ahora vamos a entrar en la charla. ¿Quién le coloca a un hijo el nombre de Judas? Se llama Pedrito, Juan,
Joaquín, estuve bien Joaquín, ¿no? Puede tener 400 nombres para la elección, cada vez hay más. Pero nadie va a elegir Judas. Nadie. Porque Judas, su figura es sinónimo del mal. Es sinónimo de una falla moral, de una falta de integridad, de una maldad despiadada hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo. Claro, cuando uno interpreta la ilusión de sus padres al colocarle este nombre, el que hoy no lo queremos. ¿Sabe lo que significa en hebreo el nombre Judas? Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Cuando él nació, sus padres tuvieron ese sueño. Sus decisiones dijeron lo contrario. Dijeron lo contrario. Bien podríamos decir que Judas es un prototipo del hombre contemporáneo. Una persona religiosa, una persona que vivió 3 años al lado de Jesús, una persona que vio los milagros y el amor del Señor Jesucristo cara a cara y a pocos centímetros, y una persona que desaprovechó la oportunidad que Dios le dio en la vida. Vivimos en un mundo que es así, que le da la espalda a Dios. Es religioso, pluralista, sincretista, pero le da la espalda a Dios. No sigue la vida que el Señor Jesucristo nos propone para ser vivida. Elige su propio devenir, decide por sí mismo, y en algún recodo del camino, sea el enemigo, sean las propias miserias y errores, fracasa y sucumbe. Bien podríamos decir que Judas no fue el que pudo haber sido. No fue la alabanza a Dios y no fue el discípulo fiel a Jesucristo. Me hace pensar en las mariposas. Ahí al lado del patio tenemos un jardín donde hay cantidad de flores amarillas, altas, las plantas, y vienen las antiguas mariposas. No como cuando yo era niño, que eran millones y millones, pero todavía quedan algunas hermosas. Y las miro, antes, cuando era chico, las mataba para adorno, ¿no? Ahora no, ahora me quedo sentado y me deleito en sus colores, cómo salta, cómo picotea en la flor, ¿no? La mariposa. ¿Cómo llega a ser la mariposa la belleza que es? Hay un gusanito, ese gusanito avanza en su desarrollo, se produce una metamorfosis, una transformación a su tiempo, de ahí empieza a salir como un insecto con sus alitas, las alitas alcanzan colorido hermoso y de pronto vuela. ¿Sabe lo que pasó con Judas? Lo que a veces sucede con las mariposas. Cuando todavía está en esa forma del gusano, puede venir una mosca y esa mosca le deja un huevo y ese huevito se transforma en una larva y la larva afecta el crecimiento de la mariposa, no desarrolla más, no sufre el gusano, ni se da cuenta.
sigue gusano toda la vida. Y la larva viviendo pegadita a su cuerpo. Pudo haber sido mariposa, pero no lo fue. La vida del hombre que le da la espalda a Dios no es lo que Dios soñó para él. Vivir de espalda a Dios es vivir de espalda a la vida. Aunque otros nos seducen con entretenimientos que son secundarios y que llegamos a darnos cuenta de su valor cuando nos toca enfrentar la experiencia de la muerte. De alguna manera, en el trayecto de la vida, muchos de nosotros fuimos Judas. Traicionamos a Jesús. Vivimos a nuestra manera. Dios quería que fuéramos mariposas, nos quedamos en gusanos. Hasta que en un momento crítico de la vida nos encontramos en un acto de fe con Jesús. Y Jesús reactivó, sacó la larva del gusano, el gusano volvió a desarrollar y se convirtió en mariposa. Cuando tenía 21 años, Dios provocó ese cambio en mí. Era simplemente, entienda la metáfora, como un gusano. Hasta que Jesucristo entró a mi corazón y Él generó un cambio que permanece hasta el día de hoy. Es el poder de Dios, como hemos cantado, el que provoca esos cambios en nuestra vida. ¿Qué podemos decir de Judas? Fue poco honesto con sus convicciones y con sus creencias. Él quiso moldear a Jesucristo a su criterio. Judas quería que Jesús fuera el rey de Israel. No porque lo apreciaba, sino porque sabía el poder que tenía y porque quería que Israel sea libertado del imperio romano. Judas no entendió la naturaleza espiritual de Jesús. De tal manera que al no entenderla, se comprometió con el enemigo. Quiero que usted escuche en San Juan lo que se dice de él. Muy fuerte, pero es la realidad. San Juan 6:70. Entonces Jesús respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12. Y acá añade: y uno de vosotros es diablo. Fuerte lo que dijo Jesús. Hablaba de Judas Iscariote, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. San Juan 13:2. San Juan es el que habla de este vínculo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Qué percepción, qué percepción. 13:27 también de San Juan. Y dice que después que Judas come del bocado que saca del plato de Jesús, ¿qué dice? Satanás entró en él. Judas le abrió las puertas del alma. Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas fue deshonesto con su conciencia. Fue deshonesto con sus acciones y sus decisiones. Se comprometió con el diablo y se comprometió con aquellos que eran anticristos, que rechazaron a Dios y que luego crucificarían a Jesús injustamente. Judas fue un hombre corrupto, ese es el término actual, corrupto. Y fue un hombre que desaprovechó las grandes oportunidades que Dios le dio para un cambio de corazón, con lo cual terminó mal su vida. Terminó muy mal. Fue poco honesto con sus acciones, pero también fue deshonesto con sus compromisos y fue deshonesto con sus motivaciones. Él tomó a Dios como un Dios utilitario para lo que le servía. ¿Cuánta gente toma a Dios de esta manera? Dios puede ser un fetiche que llevan en el bolsillo, un adorno que lo tienen en el llavero, una imagen protectora que no tiene ningún valor, o el SOS, o un llamado de WhatsApp para un momento de emergencia. Pero Dios está lejos de mí. Y yo no le doy lugar. Vivo a la distancia de Dios, pensando que la vida sin Él es mejor. Pero me equivoco. La vida sin Dios es una pesadilla. La vida con Dios es alegría, aunque a veces existen problemas, pero son enfrentados de manera diferente. Yo te pregunto, ¿por qué se suicidó Judas? Porque él vivió sin Jesús y murió sin Jesús. Tuvo 3 horas Pedro para arrepentirse de su negación y lo hizo. Tuvo una semana mínimo Judas, no lo hizo. Cuando Judas entiende que lo había entregado a la condenación a Jesús y que ya estaba decretado de manera irreversible, él va al lugar equivocado para resolver las cosas. El lugar equivocado era el templo donde estaban los traidores. Pero fue con remordimiento, no con arrepentimiento. Hay una abismal diferencia. Aunque tirara las piezas de plata, nada cambió de la decisión irreversible de crucificar a Jesús. Aún después, Judas tuvo tiempo para buscarlo a Jesús y decirle: yo te traicioné, perdóname. Si lo hubiera hecho, Jesús lo hubiera perdonado. Pero intentó, como fue su vida, resolver las cosas a su manera, a su forma, y darle la espalda a Jesús. Cayó en las garras del fatalismo. Y el fatalismo lo llevó al suicidio. El diablo hizo su parte, lo empujó, pero él decidió.
él decidió no entregarse absolutamente a Dios y perdió la oportunidad. Judas fue un hombre que tomó la vida cristiana como un entretenimiento. A veces es una actitud contemporánea. La gente va a la iglesia, en fechas especiales mucho más, se aglomera, busca y al lunes siguiente se olvidó. Se olvidó. Por eso digo que es el prototipo del hombre y la mujer contemporáneo. Ahora una pregunta. ¿Por qué Jesús nunca lo nombró a Judas en la cena, aunque dio evidencias concretas que él lo iba a entregar? Permítame decirle 3 razones. La primera, Jesús no lo nombró para no colocarlo en una evidencia mayor delante de los demás y darle la oportunidad que se arrepienta a solas, sin tener esa presión. La segunda razón es que Jesús quiso darle una oportunidad pública en la comida, que fuera Él el que lo dijera. Sí, yo soy, compañeros, el que se comprometió a entregarlo y que se arrepintiera. ¿Cuál fue la tercera razón? Jesús quiso demostrarle que lo amaba y que aún esperaba el milagro de su arrepentimiento. Tal vez usted ha vivido una vida religiosa aceptable, con un determinado estándar moral, pero nunca tuvo la experiencia de tenerlo a Dios en el corazón. O quizá usted ha vivido una vida lejos de Dios, la ha construido como mejor ha podido, con éxitos, con fracasos. Dios lo ama, sea una o la otra situación. Y Dios lo llama y lo espera para perdonarle y darle un nuevo comienzo. Lo mismo que le ofreció a Judas es lo que nos ofrece a nosotros. Esta puede ser su gran oportunidad, un momento especial. La pregunta es, ¿qué vas a decidir tú frente a Jesús? Judas le dio la espalda, partió hacia el lugar de donde ya no se regresa más. De alguna manera, la Biblia dice que todos crucificamos a Jesús, porque todos pecamos y estamos separados de Dios. El religioso, el moral, el rico, el pobre, todos. Y la única manera de ser perdonados es por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su muerte y su resurrección, aceptándola como nuestro sustituto, nuestro reemplazante, el que pagó el precio de nuestro mal. Hay una historia muy interesante que es de un pintor holandés, Rembrandt. Rembrandt
había vivido una vida religiosa, pero nunca había entregado su corazón a Jesucristo. Cuando lo hizo, su experiencia fue maravillosa. Entonces pintó una escena del Gólgota, una escena cuando estaban los tres, Jesucristo y los dos malhechores, crucificados en la oscuridad, porque ya a las 9 de la mañana el cielo se puso oscuro, y él pinta la escena. Y de este lado la muchedumbre. Y de entre la muchedumbre aparece su propio rostro, el de Rembrandt, como diciendo Rembrandt: yo también estuve allí. Yo también estuve ahí. Tú y yo estuvimos. Jesús murió para perdonarnos y para salvarnos. Jesús es el único que puede quitar la culpa de nuestro corazón. El único. Judas cargó él su culpa y se alejó de Jesús. No cargues tu culpa. Jesucristo la llevó en la cruz. Entrégasela al Señor. Venga en esta noche a Jesucristo. Empiece una vida nueva con Él. Pídale perdón por sus pecados, por sus errores. Venga con arrepentimiento. Jesús murió y resucitó. Jesús vive hoy para perdonarle, para transformarle, para darle una vida diferente. Jesús nunca quiso que Judas se matara. Le dio todas las oportunidades, pero se alejó de él. Jesús no quiere que tú vivas alejado de él. Jesús quiere que tú tengas paz, que no cargues culpas que ya fueron resueltas. Jesús quiere que tú tengas esperanza, que vivas con Él en tu corazón. Jesús quiere darte una vida diferente. Es buena la que tienes, la que Él te ofrece es eterna, no tiene fin. Esta es la noche para que tú lo recibas en tu corazón. Has tenido 1 hora y media para decidir por Jesús. Pedro tuvo 2 horas. Judas, 1 semana. Tú, 1 hora y media. No la desaproveches. Entrega tu corazón a Jesús. Comienza con Él una vida nueva. Te invito a cerrar los ojos por un momento, pensando en esto que hemos hablado. Y no vamos a tocar música ahora. Señor, quiero hacer esta oración por tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que tú nos bendigas a todos. Tú sabes en lo que aquellos que te seguimos fallamos o te traicionamos de alguna manera o hacemos lo que a ti no te agrada y te negamos. Perdónanos y cámbianos. Hacenos entender que los compromisos que no son con Jesucristo serán con el diablo. No hay otro camino intermedio. Y que ese camino nos lleva a la muerte. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ahora sea derramado poderosamente en este lugar.
Ato todo poder del diablo perturbador de las mentes, en el nombre de Jesús. Y desato toda bendición de Dios. Señor, abre las mentes de tus hijos, de tus discípulos, para que se arrepientan de sus compromisos con el pecado, con el mal y con el enemigo, y vuelvan sus vidas a ti. En el nombre de Jesús. Señor, ruego por aquellos amigos que han venido aquí, que es tan grato conocerles, que tú los bendigas. Tú conoces sus corazones, la realidad que viven. Abrázalos y sálvalos en esta noche. Si tú en esta noche quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, entregarle tu vida a Dios, levanta una de tus manos. Quiero orar por ti, pedir que Dios te bendiga. Hay alguien que quiere recibir a Jesús y empezar una vida nueva con Él. Levanta tu mano en alto. Dios te bendiga, joven. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Lucha y vence. No tengas temor, es una decisión de bendición. ¿Hay alguien más? Levanta su mano. Quiero orar. Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si hubiere algo más, yo quiero orar por ustedes. Señor, ruego en el nombre de Jesús que estos dos jóvenes ahora reciban la seguridad del perdón de tus pecados y sean llenos de tu Espíritu Santo. Sean llenos de tu Espíritu Santo y le des una vida nueva, Señor. Los bendigo en tu nombre. Quiero hacer otro llamado. Siento que así ha de ser. Hermanos, aquí hay algunos que tienen compromisos que no son con Dios. Y Dios los llama a cambiar, a cortar con aquello que está mal. Dios los llama a un compromiso genuino con Jesucristo. Yo le ruego en el nombre de Jesús que usted se arrepienta. Judas jugó 3 años con Jesús. Cuando el Señor te llama, obedece. Judas no lo hizo. Se burló de Jesús. Se cerró en su autocompasión, en su manera de pensar, y el diablo lo destruyó. El Espíritu Santo en esta noche te dice que te arrepientas y te apartes del mal antes que sea demasiado tarde. Estamos orando. Dios mira tu corazón. El que lo recibió la palabra, que pueden ser varios, tómela. Es de parte de Dios, no espere más. Corte lo que está mal de raíz, en el nombre de Jesús. No lo siga, Judas. Siga a Jesucristo. Él es la vida. Él es la vida. Y Él quiere darle esa vida plena y victoriosa. Sobre cualquier circunstancia, tu vida tiene valor para Dios. Disfrútala con Él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.